Hola, nosotras somos Natalia Gómez, Gabriela Grande, María Larrañaga Fernanda Méndez y Regina Rojas. y les vamos a hablar sobre la corrupción. La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Es un acto racional, ilegal, ilegítimo y no ético por parte de servidores públicos, en perjuicio del interés común de la sociedad y del gobierno, y en beneficio de un interés egoísta o solidario de quien lo promueve. En diferentes contextos, la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales. Se podrá decir que desde que el hombre se puso en pie, este problema nace y se desarrolla desde las más fuentes de poder, con una mayor donde se potencializa la corrupción. Esta corrupción se emana desde las fuentes de poder, con el tiempo se extiende a todas las clases sociales, rica, media y baja. Mucho se ha dicho acerca de las causas que originan o propician la corrupción. Sin embargo, las que se consideran como más importantes son exceso de trámites y requisitos para solicitar una licencia, permiso o un servicio por parte de una oficina pública, exceso de regulaciones para desarrollar actividades productivas, discrecionalidad en la aplicación de las normas, procedimientos o requisitos, falta de un servicio profesional que contemple estabilidad laboral en el servicio público, sueldos bajos del personal público, programas insuficientes de estímulos y recompensas para el personal público, y legislación de responsabilidades de los servidores públicos débil y poco aplicada y difundida. Al mismo tiempo, la corrupción trae consigo un sinfín de consecuencias, como por ejemplo, favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas, erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, reproduce una concepción patrimonialista del poder, reduce los ingresos fiscales, permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas sin sustento o legitimidad popular, revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación. Los países que, como México, presentan altos niveles de corrupción son también aquellos donde existen mayores violaciones a los derechos humanos y cuyos culpables rara vez son castigados. En el último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, publicado en diciembre pasado, México aparece en el lugar 105 de 176 países calificados. A nivel regional, solo 9 de los 31 países calificados obtuvieron peores resultados que México. En el periódico El Universal se dio a conocer que anualmente se realizan en México más de 200 millones actos de corrupción, en los que mueven más de 3,000 millones de pesos. Para poder evitar el problema de la corrupción, los gobiernos deben rendir cuentas de sus actos en todos los niveles jerárquicos y brindar al pueblo la información sin restricciones. El servidor público debe tener claro para qué y al servidor de quién trabaja y claridad de ideas que también tiene que existir en el ámbito privado. Los gobernantes deben de dar muestras de voluntad para castigar ejemplarmente a los funcionarios involucrados en actos de corrupción. Es necesario establecer un código de ética para la función pública. Se requiere fortalecer la educación de los pueblos, ya que es la única vía que contribuye a revitalizar los valores morales, cívicos y espirituales de la persona, y se deben de cultivar los principios de la moral social, dignidad humana y los vínculos familiares. En conclusión, para combatir la corrupción se necesita la participación de todos y no solamente de los gobernantes, porque es común que las personas se quejen y reclamen sus derechos a estos sin exigirse nada a sí mismos. Debemos tomarnos muy en serio este tema desde el seno familiar, inculcando valores y difundiendo la honestidad y responsabilidad. Gracias.